Ponte en forma. Las estadísticas indican que para evaluar la mejoría de una persona con un problema de espalda, lo mejor es comprobar su capacidad aeróbica. Eso quiere decir que si tienes un problema de espalda que no requiere cirugía, te interesa mejorar tu forma física. Un ejercicio muy eficaz es caminar llevando pequeños pesos en las manos. Pisa en blando. El impacto de las pisadas en el asfalto genera un estrés físico que se transmite a la espalda y produce dolor. Ese dolor puede evitarse usando zapatos o plantillas que absorben el impacto y que se venden en zapaterías especiales y en tiendas de deporte. Varios estudios han revelado que el 80% de las personas que padecen dolores de espalda notan rápida mejoría cuando cambian el calzado habitual por otro con almohadillas o suela que absorben el impacto. Continuamos en soluciones. Esto del ejercicio físico es fundamental quizás para evitar un poco o para disminuir el riesgo de padecer dolor lumbar. Bueno, es importantísimo. Hay ejercicio, uno como decía lo que acaban de transmitir ahorita, el ejercicio aeróbico, ¿no? A veces uno le indica al paciente caminar, comenzar a cambiar el hábito y tratar de caminar diariamente. El calzado es importantísimo, el calzado debe amortiguar esa pisada. ¿Por qué es tan importante eso, el calzado? Porque primero es la forma del pie. El pie está recibiendo toda la carga del peso de tu cuerpo. Aún más si hay un sobrepeso, entonces lo está recibiendo el pie, es como la base de un edificio, ¿no? Entonces, si tiene que estar, vamos a decir que cada vez que la persona camine, cada vez que pise, pueda amortiguarse adecuadamente esa pisada. Okay. Un zapato muy, muy alto, un tacón muy, muy alto, no es a lo anatómico. ¿Ok? Claro. Muchas veces demasiado, hay calzados, por lo menos las chicas que a veces utilizan sandalias, que son completamente planas, pero son como rígidas, no son flexibles. Lo ideal es que sea flexible para que se adapte al movimiento, porque nosotros cuando caminamos, el pie hace un movimiento. ¿Pero está bien que sean planas? Pero que sean muy bajitas. Pero que sean flexibles y debe tener, o sea, nosotros en el pie hay una parte del arco del pie que debe compensarse. Entonces un calzado que sea, a veces como digamos, como una tablita de madera completamente plano. Que además está muy de moda. Mucho. Eso no es lo... Pero no es lo más anatómico. Y el ejercicio, bueno, los ejercicios en agua, nosotros incluso pacientes que ya conocen que tienen algún problema de columna, los ejercicios que se hacen en agua, los ejercicios que ayudan a reforzar la musculatura del tórax, del abdomen, fortalecer los músculos, por supuesto que va a ser positivo porque va a estar en una mejor condición física y eso va a ayudar a menos dolor. Con esto del calzado surge otra pregunta. ¿Son las mujeres quienes padecen quizás más de dolor lumbar que los hombres o digamos la prevalencia es similar? Es similar, es similar. Hay condiciones inflamatorias, que no es la causa más frecuente de dolor lumbar, que sí es más prevalente o más frecuente en el hombre, pero a la larga es similar, ¿no? Con respecto al calzado, se recomienda que mencionaban lo de que si era plano, se recomienda que sean de cuña hacia el talón, que sean aproximadamente 2 a 3 centímetros de alto, es lo ideal, con la parte anterior que sea de menos de 1 centímetro. Eso sería lo ideal. Es decir, que son entonces los trastornos mecánicos la principal causa del dolor lumbar. Sí, exactamente. Vamos a poner de 100 personas, el 90%, es decir, 90 de ellas que tienen dolor lumbar van a ser por causas mecánicas, y las causas mecánicas se refiere a ese dolor que compromete lo que son los músculos que están alrededor de esa columna vertebral. Lo que mencionaba la doctora, no solamente hay músculos, entre un hueso y otro hay estructuras que se llaman ligamentos, ¿no? Como unas liguitas que unen una vértebra con otra. Hay alrededor tendones, están todo lo que está entre un hueso y otro hueso, hay un disco que es como una sustancia gelatinosa con mucha agua. Todas esas estructuras que duelan son causas de dolor mecánico. Esto es de lo que caminar, conocemos como mecánico. Esto de caminar muchas veces con los pies hacia adentro o hacia afuera, es decir, una mal forma de caminar puede también afectar esa región lumbar y causar dolor. Claro, claro. O sea, por eso que el estudio del paciente debe ser completo, y por eso te digo que es
un estudio multidisciplinario, si hay alguna mala alineación en las piernas, si hay alguna, vamos a decir, algún problema estructural, congénito, de que haya un miembro inferior más corto que el otro, o algo de eso, debe corregirse. Muchas veces se coloca una plantilla, se mejora, porque si no, a la larga puede ocasionar un dolor lumbar. Viene entonces el punto que dejábamos en el aire en el segmento anterior, el detalle de las colas. En Venezuela, pues siempre se ha dicho que este es un país de colas, que se hace cola para todos, lo dicen muchos. Últimamente hemos visto quizás esa situación un poco, digamos, más intensa. Esto, digamos, influye mucho en lo que sería el padecer o el presentar dolor lumbar en algún momento. Sí, es serio, de verdad que es muy, muy, muy serio. Primero, creo que el hecho de las colas, mucho tiempo de pie, nosotros vemos pacientes de todas las edades, por supuesto también vemos personas de edad avanzada. Muchas veces en algunos sitios vemos que hay una cola, vamos a decir, prioridad a estas personas de tercera edad, o una mujer embarazada, que evidentemente en el embarazo el dolor lumbar puede estar frecuente, hay una carga mayor por el bebé, ¿no? Por el embarazo, pero aún así estas colas de prioridad son largas también, o sea, ninguna de estas personas, yo no creo que nadie debería estar haciendo cola, pero por ahora, tiempo prolongado de pie. El punto al que quiero llegar con esto es el hecho en sí de estar de pie produce dolor lumbar de pie por mucho tiempo, o es la postura que asumimos mientras estamos de pie. Bueno, estar de pie mucho tiempo en un solo sitio. Una postura. O sea, y muchas veces, como dices tú, la postura puede ser que no sea la adecuada, pero es que no podemos estar rígidos en un solo sitio durante horas. Las colas a veces hoy en día son horas, ¿no? A veces la gente sale de su trabajo y tiene un calzado que a lo mejor la señora está en tacones, o a veces el señor sale de su oficina y el calzado también, el caballero, muchas veces los zapatos de hombre son rígidos. Y eso afecta más la columna también, entonces tiene horas ahí parado. Entonces, definitivamente sí, el estar mucho tiempo de pie en un solo sitio, cuando hacen estudios para evaluaciones médicas premilitares, una de las cosas que se ve es que la persona no tenga una lesión de columna previa, que no tenga, porque evidentemente al hacer ejercicios muchas veces intensos, importantes, o estar tiempo de pie porque su trabajo lo va a exigir, no va a ser lo más adecuado. ¿Tiene quizás también esto de las enfermedades sistemáticas o sistémicas, patologías sistémicas, algo que ver con el dolor lumbar? ¿Serían causas del dolor lumbar? Sí, sí. Como mencionábamos, entonces, si tenemos un 90% de posibilidades o 90 personas van a tener la causa mecánica, el resto que tiene dolor lumbar obedece a otras causas, y entre eso entran enfermedades que son inflamatorias sistémicas, que pueden ser, que son las que obligan a hacer un estudio más exhaustivo buscando esas patologías. Y entre ellas debemos descartar tanto problemas oncológicos, ¿no? Igual que problemas inflamatorios. Hay una condición que se llama espondiloartritis, de espóndilo de la vértebra, y artritis porque hay inflamación de las estructuras que unen esas vértebras. Y es una causa de dolor que tiene tratamiento actualmente, y que se buscaría en esa persona que tenga un dolor que dure más de 3 meses de evolución, y que tenga el promedio de edad que es aproximadamente menos de 45 años, ¿no? Con ese dolor de espalda persistente, pues. Hay factores también de riesgo, y los factores de riesgo, como mencionaban, el hecho de la posición, de la postura. Lo otro son comorbilidades o enfermedades que acompañan al paciente, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, que puede ser una carga que va a repercutir en la columna de aproximadamente, uno tiene 80 kilos, ¿no? Que mide unos 50. De eso la columna va a soportar probablemente unos 60 kilos. Entonces hay que ver en una posición de pie todo el día con 60 kilos sobre la columna, genera a la larga dolor, ¿no? Es así. Tenemos muchas preguntas a esta hora a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta dolor lumbar. Reggie Villarreal dice: padezco desde hace meses dolor lumbar en la parte baja de la cintura. A veces no puedo ni dormir. ¿Qué debo hacer? En ese caso debería consultar, porque cuando ella dice que no puedo ni dormir, significa que ese dolor está tomando unas características inflamatorias. Y hay que descartar
que haya muchas veces alguna enfermedad crónica, y en ese sentido hay que hacer estudio por imágenes, hay que hacer un buen interrogatorio, conversar con la paciente, cómo es su vida y darle tratamiento. ¿A qué especialista debería acudir? El reumatólogo. Ahí es importante, y aprovecho el minutico para decirlo, aún hoy en día mucha gente desconoce cuál es la actividad del reumatólogo. El reumatólogo, como ya lo dije antes, es un médico internista que tiene una base de medicina interna, que hace una segunda especialidad en reumatología. Y nosotros nos encargamos del estudio de todas las articulaciones, de todo lo que es el aparato locomotor, las estructuras de hueso, músculo, articulación, y de enfermedades inmunológicas, de enfermedades sistémicas que afectan a veces el sistema inmunológico. Entonces, el especialista que muchas veces puede abordar de manera médica, porque también hay especialistas, por ejemplo, en columna, que van a hacer la parte quirúrgica y trabajamos en equipo. Cada quien tiene su área y nosotros referimos a este especialista en el caso que sea quirúrgico. Importante esa aclaratoria. Edgar Chacín dice por acá: tengo 50 años y desde hace 25 sufro de dolor lumbar y descubrí que durmiendo en hamaca o chinchorro era la solución. ¿Es esto, digamos, una recomendación para quienes padezcan de dolor lumbar? No, no. ¿Por no. qué? Bueno, porque la A él le posición, funcionó aparentemente. Bueno, a él le funciona, pero habría que ver cuál es su causa, si hay un problema, hay un trastorno facetario pues, específico que hace que una posición permita descomprimir algunas raíces nerviosas. Habría que ver cuál es la causa de él, pero lo usual es que uno utilice medidas, la cama debe ser más bien los famosos colchones ortopédicos que permiten más rígida, una posición adecuada, uniforme de la columna, y lo otro es la posición del dormir. Lo ideal debería ser acostado de medio lado, ¿no? Con las piernas ligeramente flexionadas, porque eso también permite estirar un poquito esos cuerpos vertebrales, ¿no? Como en posición fetal, ¿no? Incluso muchos recomiendan hasta colocar una almohadita entre las dos rodillas. ¿Y no da la hamaca un poco esa posición fetal? Digamos, esa Yo he dormido de en la hamaca y no es precisamente porque ponerse de medio lado en la hamaca es un poco difícil, ¿no? Tú tienes la posición, pero es prácticamente es en boca arriba, ¿no? Como llama uno de cúbito dorsal, ¿no? Pero no es recomendable entonces la hamaca. Bueno, a él le funciona, si a él le funciona, pues... Me llama la atención que hayas mencionado lo que tiene que ver con la posición para dormir, porque les confieso que a mí me encanta dormir boca abajo, ¿no? ¿Esto es contraproducente? ¿Puede esto quizás generar dolor lumbar en algún momento? Podría, o sea, quizás lo ideal también es ir cambiando, por supuesto que a veces uno lo hace de manera inconsciente y cambia la posición en la cama, pero el dormir muchas horas boca abajo no es la posición más anatómica. No es la posición más anatómica, no es lo ideal. Con eso, incluso lo de la almohada que mencionaba, también se dice, esas grandes almohadas que a uno le gustan, no es lo ideal sería una almohada que incluso fuera para colocar en la columna cervical y que fueran de esas almohadas de bebé. Eso sería lo ideal, pues colocarlo en el sitio donde va la columna cervical, porque eso permite que la columna quede completamente alineada. ¿Durmiendo de medio lado? De medio lado. Perfecto. Sí, eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo que te dicen las recomendaciones. Ahora, lo que uno hace... Lo que a uno le funciona a veces es diferente. Y en el sueño hay una fase en el sueño que es de movimientos rápidos, que es esa fase donde uno se mueve, entonces tiende a cambiar la posición en la cama. José Javier González nos dice por acá: buen día, 42 años, tengo comprensión radicular en la L4 y L5, compresión radicular. Me recomendaron ejercicios de higiene. ¿Eso es válido? ¿Cuáles? Bueno, ahí debería, vamos a decir, estudiarse. O sea, uno no puede meter todos los pacientes en un mismo saco. Cuando hablamos de una compresión radicular es que la raíz, yo lo describo al paciente, está la vértebra, el disco, vértebra, disco, y emergen de ahí los nerviecitos que van hacia los miembros inferiores, hacia la región glútea, hacia la pierna. Si es en donde sale el nervio, esa compresión tiene grados, ¿no? En los primeros grados no necesariamente es quirúrgico y se puede aliviar
el dolor con tratamiento analgésico, tratamiento también para dolor neuropático, si el dolor se irradia, y el ejercicio. Pero ejercicios que ayuden a fortalecer los músculos, todos los ejercicios de fortalecimiento. Para nosotros tener una región lumbar sana, también tenemos que fortalecer abdomen y fortalecer la región de los muslos. Okay. Hacer parte también de como una educación al paciente en la posición que debe tener el momento de levantar un peso. Que pasa muchísimo, la gente que te dice, mira, me metí en el carro, en la maletera, fui a sacar algo y de repente no aguanté el dolor. ¿Cuántas mamás no hemos cargado a veces un hijo o un niño de lado y no lo montaba aquí y la bolsa del otro, y no lo deberíamos hacer? Entonces el peso debe cargarse parejo, se debe flexionar las rodillas, agacharse, levantar el peso. Todo eso es largo, ¿no?, en el tiempo acá para explicarlo, pero sí hay todo este proceso de educación. Vamos a tratar de dedicarle a eso unos pequeños minutos ya al final del programa, porque es importante sobre todo esto, porque quizás es una de las causas principales por las cuales pues surge el dolor lumbar. Piel Canela nos dice por acá, doctora, ¿qué hacer cuando el dolor lumbar es por hernia discal y discos desgastados y además se tiene artritis reumatoidea? Breve la respuesta. No, que iba a comentar, que complementa la respuesta del paciente del anterior, es que en estos casos donde ya hay compresión radicular y hay un daño de una estructura nerviosa, es recomendable acudir al fisiatra, ¿no? Porque el fisiatra es un médico que va a ver las características del compromiso que tiene y hacer unas pautas de rehabilitación o fisioterapia, porque los ejercicios que ya uno hace en su casa ambulatorio es después que pasa por una rehabilitación, ya se llamaba antes rehabilitación, que son ejercicios con especialistas que le dan no solamente el ejercicio físico, sino la parte de medidas físicas de calor y frío. Perfecto, tenemos que hacer una nueva pausa, se nos quedó todavía pendiente una respuesta por acá de un comentario por el Twitter, al regreso la contestamos, ya venimos.